Vamos. Buenas tardes. Les voy a presentar desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios un trabajo que venimos realizando en red. También con otras instituciones, pero antes hablarles un poco de qué es el corredor inmobiliario. El corredor inmobiliario une la oferta y la demanda de los bienes inmuebles y por ende se encuentra al final de la cadena de valor del bien inmueble. Es decir, puede unir la oferta y la demanda entre gente que quiere alquilar, comprar, vender. Es esta persona que une los mercados. Y los mercados, cuando hablamos de los mercados, somos todos nosotros, las personas que habitamos en el territorio, porque los bienes inmuebles son pedacitos de este territorio que habitamos y somos nosotros y la suma de todas nuestras necesidades y voluntades y actos concretos lo que llamamos mercado. También puede estar acompañando el proceso de la generación de valor agregado del bien inmueble, tasar, asesorar, administrar y unir partes. Desde este punto de vista, nosotros hemos estudiado cómo se compone el valor de los bienes inmuebles. Este estudio surge en el 2015, cuando se crea el Centro de Estudios Inmobiliarios. Hicimos un ciclo de conferencia interdisciplinar, que también estuvieron participando desde el Colegio de Arquitectos, y muchas otras profesiones, de sociólogos, biólogos, ingenieros, gentes a nivel provincial. El valor de los bienes inmuebles se divide en tres grandes variables. El valor intrínseco del bien inmueble, que es todo lo que es la infraestructura, todo lo que es lo que podemos tocar, digamos, que ya los arquitectos, los ingenieros civiles y quizás técnicos y de otras profesiones también tienen mucha incumbencia y capacidad para poder hacer un costo, un plano y poder saber sobre esta variable intrínseca del bien inmueble. También tiene una variable extrínseca, que es lo que le da el terreno, que en realidad el terreno es lo que hace que el bien inmueble sea único, porque no hay terrenos iguales a otros, porque su geoposicionamiento es distinto, su orientación es distinta y sus alrededores, su zonificación es distinta. Dentro del terreno no solamente encontramos el tamaño, la orientación, sino que también encontramos todo lo que es la infraestructura que tiene esa zona, que influye directamente en ese terreno. Como así también en este gran grupo se encuentran los usos de suelo. Los usos de suelo son los que regulan la actividad humana en el territorio. Es decir, los usos de suelo son los que nos permiten hacer o un edificio, o una casa, o un supermercado, o una playa de estacionamiento, o un galpón de pollos, si nos vamos al interior de la provincia, problemáticas de usos de suelo. La tercera variable que compone el valor de los bienes inmuebles es la situación del mercado actual. Estamos en Argentina, tenemos una particularidad. Nuestro mercado es sumamente fluctuante en nuestra economía. Entonces la casa no va a valer lo mismo cuando estamos hablando en federales, que cuando estábamos hablando en dólares, que cuando estábamos hablando en pesos, que cuando estábamos en un corralito, que cuando estábamos con la mejor cosecha del siglo. Todo esto influye directamente en cuánto va a valer, pero no solamente influye esto en los bienes inmuebles, influye en la economía, influye en todos los bienes de la economía. Pero, en particular, para los bienes inmuebles es una variable clave, porque cuando hablamos de tasación y hablamos de valor, hablamos de fecha cierta. No hablamos de qué precio puede ser en cualquier momento. Estamos hablando de un momento determinado. ¿Por qué? Porque esta variable económica contextual es sumamente importante. Como de la primera, que son los intrínsecos, y la última, ya hay muchos profesionales, nosotros nos abocamos a estudiar y a desarrollar todo lo que es usos de suelo. Y vemos que el uso de suelo es el instrumento para plasmar la planificación. ¿Por qué? Porque la planificación es una idea, es un ideal. ¿A qué ciudad queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? Por ejemplo, un viaje. ¿A dónde quiero viajar? Y el uso de suelo va a ser la herramienta
que nos va a permitir como sociedad establecer las reglas de juego para llegar a donde definimos que queremos llegar. El uso de suelo en el territorio provincial lo rige una ley, la ley provincial, y en el territorio municipal lo rigen las ordenanzas. Las ordenanzas y el Código Urbano en particular es la ordenanza que establece y regula los usos de suelo. Estos usos de suelo nosotros proponemos que deben ser legítimos, legitimados y territoriales. Porque la planificación que nosotros estamos proponiendo desde Entre Ríos Entre Arroyos, que es el modelo de ordenamiento y desarrollo territorial que ha sido creado por el Centro de Estudios, es planificación sustentable. ¿Y por qué abordamos la planificación de modo sustentable desde el inicio? Porque ya tenemos las consecuencias de la planificación no sustentable a la vista. Ya tenemos nuestros cauces de agua transformados en cloacas, en basurales, ya tenemos problemas de salud, ya tenemos problemas sociales que nos trae el no planificar con nuestro ambiente, porque hemos planificado puramente desde lo económico. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer. Como sociedad proponemos aprender de nuestros errores y buscar alternativas distintas, porque si seguimos haciendo lo mismo buscando resultados diferentes, vamos a obtener los mismos resultados. Y esto, como decía Einstein, es una definición de locura. Si queremos cambiar los resultados, debemos cambiar lo que estamos haciendo. Entre Ríos Entre Arroyos, como le decía, es planificación sustentable. Es planificación sustentable porque la unidad de planificación del modelo son las microcuencas. Las microcuencas son las unidades territoriales por las que podemos ver cómo funciona de modo sistémico el suelo y el agua. El suelo y el agua, que son la base de las ciudades. El suelo y el agua, que son la base de la vida, porque necesitamos alimento y agua para vivir nosotros como seres vivos. El suelo y el agua, que son la base de nuestro modelo productivo, lo que nos hace ricos, lo que le genera ingreso al Estado, lo que nos permite tener plata para hacer infraestructuras, que debemos decidir dónde ponerlas, pensando en el bien común. La unidad de gestión territorial es la microrregión, porque si ya cuidamos el suelo y el agua y establecemos los principios para cuidarlos, para que sea sustentable, porque la sustentabilidad está en el corazón del modelo, por eso es la microcuenca, la unidad de planificación territorial, y además porque nuestro territorio nos lo permite, porque tenemos más de 7.700 arroyos, es decir, que tenemos más de 7.700 unidades de planificación. Es la microrregión. La microrregión es lo que nos va a permitir gestionar este territorio. Y acá vale aclarar que cuando hablamos de territorio, no solamente hablamos de suelo y agua. Por eso, acá estoy hablando de gestión territorial en las microrregiones. Porque cuando hablamos de territorio, hablamos de la infraestructura que está arriba del territorio, hablamos de las instituciones que están arriba del territorio y hablamos de las personas. Gestión territorial. ¿Y gestionamos para quién? Para nosotros. Para la calidad de vida del ser humano. ¿Para quién estamos haciendo esto? Para nosotros, para la sociedad, para generar sociedades mejores de las que tenemos hoy. Hoy en Paraná hay 57 asentamientos en situación de calle. 57, más de 12.000 familias paranaenses están viviendo hoy en asentamientos precarios y necesitan asistencia constante. Entonces, esa es un resultado de nuestra manera de planificar. ¿Nosotros qué hacemos? Proponemos otra manera de planificar en donde tengamos en cuenta la economía, el ambiente y la sociedad. La economía, el ambiente y la sociedad son los tres ejes comunes que tienen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos con 169 metas y 230 indicadores que los establece la ONU y que marcan la agenda de la sustentabilidad del año 2030. Si la ONU nos está marcando 17 objetivos con 169 metas, con 230 indicadores, que los ejes de estos en común es en la economía, el ambiente y la sociedad, para hablar de desarrollo, quiere decir claramente que el concepto de desarrollo ha cambiado. Ya no es puramente económico. Necesitamos incluir en nuestro pensamiento de desarrollo territorial a las personas y al ambiente, porque esto también nos va a traer mayores beneficios económicos. Hoy tenemos consecuencias económicas también que no las estamos teniendo en cuenta. El marco de Entre Ríos Entre Arroyos es la Constitución provincial. Cumplir con
lo que nos dice la Constitución, que el suelo y el agua son bienes comunes. Si son bienes comunes, ¿por qué no los planificamos para que duren y que nos sirvan a todos? Si son bienes comunes, ¿por qué los estamos destruyendo? La Ley de Ambiente Nacional, el principio de intergeneracionalidad. Debemos dejar los recursos naturales a nuestros hijos. Ya lo tenemos que escribir, porque ni siquiera lo podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar lo que estamos gestionando, porque si ya lo tenemos que escribir, está porque no lo estamos haciendo ni lo estamos pudiendo hacer. Entonces tenemos que hacer una ley que nos obligue a dejarle nuestra casa común en buen estado a nuestros hijos. Y los acuerdos internacionales que se han firmado. Todo este marco está contenido dentro de Entre Ríos y Entre Arroyos. Además, los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable nos aseguran que vamos a poder estar cumpliendo con los derechos humanos a las personas, porque vamos a estar planificando ciudades habitables, vamos a estar planificando ciudades donde la gente se pueda mover, vamos a estar planificando ciudades con equipamiento urbano, con accesibilidad. Y esto es muy importante, porque los derechos humanos es algo que debemos realmente empezar a respetar, además de la sustentabilidad. Y la sustentabilidad está directamente relacionada a respetar los derechos humanos, porque la sustentabilidad está directamente relacionada a la naturaleza que la necesita el hombre y a la sociedad. Incluye la economía, ambiente y sociedad. Los objetivos de Entre Ríos y Entre Arroyos son aumentar la calidad de vida, generar equidad territorial y desarrollar las economías, las microeconomías insertas en la economía local, global. Hemos generado este libro, un documento después de 4 años de trabajo participativo y de distintos talleres con distintas instituciones también, siempre abiertos y convocados por los medios, a quienes agradecemos que nos han ayudado a poder convocar a distintas personas. Acá conozco muchas personas que han participado en estos talleres, así que ha dado fruto su participación, lo cual estoy muy contenta y quiero agradecer públicamente. Y en este documento hemos abordado 7 directrices para cuidar el agua en las ciudades, alineadas directamente a 3 objetivos de desarrollo sostenible, que es el de agua y saneamiento, alianzas estratégicas, y el 15, que es el de vida terrestre. Directamente estos 3 objetivos apuntan y colaboran al objetivo 11, que es el de ciudades sostenibles. Y también están directamente relacionados al objetivo 13, en colaboración, porque es el de cambio climático, al objetivo 3, que es salud y bienestar, y al 4, que es educación. No podemos cuidar lo que no conocemos. Entre Ríos y Entre Arroyos también tuvo un proyecto de ley en el 2016, en el que se pedía el reconocimiento de todos los cauces de agua de la provincia, porque planificamos sin reconocerlos. Y en ese proyecto de ley estaba el reconocimiento, la información para la toma de decisiones y la educación ambiental. La educación ambiental es clave para que los futuros habitantes que se están formando hoy ya tengan en cuenta el ambiente, no lo tengan que incorporar a su ecuación de negocio, ya sea parte de su ecuación de negocio. Entonces, cuando esas pequeñas personas vayan a crear su fuente de trabajo y vayan a pensar voy a invertir o voy a desarrollar tal y cual cosa, ya van a tener incorporada esta variable. Hoy, lamentablemente, tenemos la mitad de las personas que generamos actividad y que estamos en actividad productiva que no la tenemos incorporada porque no fue parte de nuestra formación, digamos. Y esto es lo que nos hace ser el puente y la bisagra a pedir y luchar por una educación ambiental transversal en todos los niveles. Pero esto era un poco para contarles que hay metas, como les dije, que hay trabajo, que hay un desarrollo, que hay estudio y que para hablar de qué tipo de ciudad queremos. ¿Qué tipo de ciudad queremos? Queremos una ciudad que cumpla con la Constitución provincial y nacional. Queremos una ciudad que respete la Ley de Ambiente Nacional. Queremos una ciudad que respete los códigos aeroportuarios, porque si no hacemos infraestructura que luego dejamos obsoleta porque no respetamos la ley. Queremos una ciudad que respete los derechos humanos. Queremos una ciudad que colabore con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dé trabajo, que tenga equidad territorial y que brinde igualdad de oportunidades a todos los habitantes. Con 57 asentamientos precarios, claramente no hay igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué proponemos si queremos este marco?
Si empezamos a definir qué tipo de ciudad queremos, nos pareció importante decir qué tipo de ciudad tenemos definida históricamente como sociedad. Nosotros proponemos que se hagan políticas de Estado de desarrollo territorial sustentable, porque la planificación es una idea y la manera de instrumentarla es la ordenanza o la ley, y para eso se necesita la política. La política es la herramienta que nos va a permitir estar mejor, o la política es la herramienta que nos va a permitir estar como estamos, sin planificación. Entonces, usemos bien esta herramienta. Hacer políticas de Estado de desarrollo territorial sustentable significa planificar de modo sustentable, es decir, teniendo en cuenta la economía, el ambiente y la sociedad. Planificar las normativas y plasmarlas en lo que son los usos de suelo, que es el instrumento para poder llevar a cabo esta planificación. Estos usos de suelos deben ser legítimos, legitimados y territoriales. Deben ser legítimos porque le dan seguridad jurídica a las inversiones. Entonces el inversionista, el desarrollador, el que quiere llevar un negocio a cabo, sabe en dónde hacerlo, cómo hacerlo y cuánto tiempo va a tener. Hoy se han parado desarrollos que estaban avalados dentro de los usos de suelo. Un año después se le dio la seguridad jurídica de poder seguir, pero la economía lo mató. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Queremos ciudades que dé trabajo? Demos seguridad jurídica a las inversiones. ¿Queremos ciudades que puedan crecer? Demos seguridad jurídica a las inversiones. Hagamos usos de suelos legítimos, legitimados y territoriales. Como el uso de suelo es un bien común, como lo define la Constitución, necesitamos que esté legitimado. Porque cuando estamos hablando del suelo, estamos hablando también del patrimonio natural que está sobre ese suelo. Ese patrimonio natural que no está contabilizado en ningún lado. Ese patrimonio natural que, gracias a Dios, hoy se está valorizando en la demanda de los bienes inmuebles. Entonces, necesitamos que esté legitimado por la sociedad, porque además, también, ese uso de suelo va a cambiar el valor del bien inmueble al que está afectando. Entonces tenemos una afectación total para pedir que sea legitimado y que sea construido de manera participativa y consciente, teniendo en cuenta el bien común sobre los intereses individuales y entendiendo que nunca el 100% nos vamos a poner de acuerdo, pero debemos respetar la Constitución provincial, debemos respetar la ley de ambiente, debemos respetar los derechos humanos y debemos respetar el marco de la cancha de juego que marcamos anteriormente. Esto nos va a ayudar a descartar y a ver, a priorizar y visualizar el bien común. Territoriales. Territorial es la variable ambiente, economía, ambiente y sociedad, desarrollo sustentable. Planificamos de modo sustentable, buscamos herramientas que nos ayuden a plasmarlo de modo sustentable. Entonces la economía, el ambiente y la sociedad siempre tienen que estar tenidos en cuenta, en el imaginario y en la herramienta. Establecer los usos de suelos acordes al suelo. El agua no es suelo. Reconocer el arroyo con geoposicionamiento, con herramientas que hoy existe, estuve en las jornadas Idera, hay cosas magníficas para poder representar esto, que luego puede ser trasladado a una mensura, que luego debe ser trasladado a una escritura, que luego debe ser leído en el momento de la transacción del bien inmueble. Poder establecer esto, poder registrar lo que tenemos y cómo lo tenemos y qué uso le vamos a dar, porque no es sacarle para darle a alguien, es qué uso le vamos a dar responsable como sociedad. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a seguir haciendo como que no pasa nada? ¿O vamos a empezar a registrarlo y transparentarlo y vamos a hacernos cargo de lo que se puede y lo que no se puede hacer? Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Esto nos daría total transparencia y se debería trabajar en conjunto con todos los profesionales que están en la cadena de valor agregado del bien inmueble. No es solamente uno, sino todos. El que hace la mensura, el agrimensor, el arquitecto, el escribano, el corredor inmobiliario, todos deberían estar trabajando en este sentido. Como les dije antes, termina siendo una decisión política. Cómo planificar de modo sustentable o no es una decisión política. El que se plasme en una normativa es una decisión política. Pero esta decisión política tiene que estar viendo el uso social de la tierra. Una buena planificación sustentable
tiene el uso social de la tierra incluido en todas estas herramientas. ¿Por qué tiene el uso social de la tierra incluido? Porque vamos a estar generando ciudades que respeten los derechos humanos, porque vamos a estar generando ciudades que tengan equidad territorial, porque vamos a estar generando ciudades que tengan equipamiento urbano para poder satisfacer todos esos derechos humanos y todos esos derechos ganados que tenemos como sociedad. Entonces, el uso social de la tierra es planificar de modo sustentable. El uso social de la tierra es planificar los usos de suelo, teniendo en cuenta la sociedad, el ambiente y la economía. Por último, para bajarlo a cuestiones súper concretas, ¿qué podríamos hacer en el Código Urbano de Paraná? Conocer y reconocer el territorio, en especial los cuerpos de agua, costas, barrancas, como la matriz natural a intervenir. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? ¿Qué tenemos hoy? ¿Sobre qué vamos a construir nuestra ciudad? Que es un poco de lo que hablaba Fernando hoy a la mañana. Que las calles sean cuadriculadas es algo que viene copiado de España. Entonces, ¿necesitamos que las calles sean cuadriculadas o podemos pensar las calles con curvas de nivel, dado que tenemos subidas, bajadas, barrancas, cuerpos de agua? ¿Necesitamos ralentizar el agua porque el cambio climático nos trae más agua o la misma cantidad de agua pero en menos tiempo? Entonces, ¿cómo hacemos para ralentizar el agua? Si todo va a ir por la ley de la gravedad al punto más bajo, que es la única ley a la que no se puede escapar, la ley de la gravedad. Parques lineales que acompañan los cuerpos de agua ha sido nuestra gran propuesta desde el 2015, construida desde la inteligencia colectiva, que es lo que debería tener la ciudad de Paraná. Podría ser la ciudad de los parques. Mañana Oscar Duarte va a hablar de esto. Una ciudad de cuerpos de agua, una ciudad que está rodeada por el oro líquido, porque ustedes sabían que el agua dulce es solamente el 3% a nivel mundial, y nosotros tenemos agua dulce por todos lados y la contaminamos. Entonces estamos perdiendo una ventaja competitiva, estamos perdiendo la posibilidad de realmente ser líderes a nivel mundial. Ni siquiera estoy hablando a nivel Latinoamérica o Argentina, porque falta agua en el mundo. El agua es la base para el desarrollo, es la base de la vida y es la base de la producción. Si no, no estaríamos hablando de huella de agua, no estaríamos hablando de todas las cosas que se necesitan. ¿Cuánta agua se necesita para producir 1 kilo de carne? Es esta agua, es el agua dulce que nosotros contaminamos. Esa es la agua que se necesita para conseguir carne. Densificar el suelo donde se permite, donde el suelo permite poder densificarlo. Esto nos da la oportunidad, por nuestra matriz tan ondulada que tenemos, de poder planificar una descentralización hacia donde el suelo nos permite una gran densificación. Y una densificación no entre medianeras, sino una densificación en torres, una densificación como tiene Montevideo, una densificación como tiene Barcelona, una densificación como tiene París. Estos lugares que están buenos, realmente, están buenos, pero no están buenos porque están densificados, están buenos porque están planificados, porque han sido pensados desde la infraestructura que tienen subterránea hasta los espacios públicos y verdes, los espacios de educación, los espacios para brindar servicios de salud, el transporte urbano. Esto es planificar. No es permitir que el árbol nos tape el bosque. Al contrario, podamos mirar el bosque y después decidimos qué árbol plantamos. Tener en cuenta la infraestructura subterránea a la hora de tomar decisiones de usos de suelo. La ciudad de Paraná ha sido planificada entre bulevares y tiene una infraestructura subterránea quizás demasiado antigua. Se cambió el agua, la planta potabilizadora agua, pero no los caños. Y esto nos lleva a pensar que por cambiar la planta potabilizadora quizás mágicamente se cambiaron los caños. Pero no, los caños no se cambiaron y los caños colapsan, no son elásticos. Entonces, si donde había un inodoro ponemos 40, eso quiere decir que va a haber 40 personas tirando la cadena y que va a haber mucho más líquido y contenido que debe correr por esos caños de lo que estaba pensado. Entonces, tener en cuenta esta variable que no hemos tenido en cuenta. Paraná todavía tiene caños de asbesto, de agua. Esto se debe cambiar realmente con celeridad. Quizás cuando se pueda cambiar estos caños, ya pensar en que si hay que sacar estos caños, quizás esa sea la zona para donde debamos crecer, o no. Digo, tenemos oportunidades, hay muchas cosas que mejorar
Y quizás esas cosas que hoy vemos como un estorbo en el camino pueden ser la oportunidad para empezar a repensar todas estas cuestiones. Normar zonas de absorción de agua y de para reventilizar el agua. Que el espacio dejar espacio absorbente para el agua, espacios verdes, espacios en las veredas o quizás en los códigos de edificación. En el nuevo está el tener un reservorio de agua para que lo vaya alargando lentamente. Quizás después también podemos dar un paso más y como tienen en Francia, estos reservorios se utilizan para los inodoros, donde no necesitamos agua potable, se puede usar esta agua que se acumula. También todo esto tiene que ir relacionado, ¿no?, a nuestro clima y a la cantidad de técnicos que tienen los conocimientos como para poder abordar estos temas. Esto es una presentación a modo de lluvia de ideas, mostrando que hay alternativas. Digo, que si está mal lo que estamos haciendo, tenemos alternativas de hacer otras cosas. Cruzar el código urbano con el código de edificación y el código ambiental. Si estamos hablando de una ciudad, estamos hablando del ambiente, estamos hablando del territorio. Sí o sí la tenemos que cruzar con el código ambiental. Y si estamos hablando de una ciudad en donde tenemos lugares que son inundables, donde hay valles de inundación, donde tenemos humedales, donde tenemos cauces de agua, ¿qué edificación vamos a hacer ahí? ¿La misma que en el lugar donde podemos densificar? ¿Por qué no hacemos edificaciones como Paranacito? Porque Paranacito es agua, chicos, y viven, y hay gente, y hay mercados, y hay bancos, y hay hospitales, y hay escuelas. Entonces, hay otras maneras de construir. Europa tiene otras maneras de construir, como un lugar súper húmedo. Hay técnicos, estamos en la casa, digamos, de los técnicos de la construcción que saben un montón sobre esto. Cruzar los códigos de edificación con el código ambiental, con el código urbano. ¿Requiere trabajo? Sí, requiere trabajo. Pero el resultado puede estar muy bueno. Y los técnicos los tenemos. Eso hay que celebrarlo. No hay que traerlos de otro lado. Los tenemos acá, en Paraná. Tomar el patrimonio natural como de todos y por ende mayor interés para el Estado que de los privados. A esto me refiero con los cauces de agua y los humedales. La Constitución de Entre Ríos reconoce los corredores biológicos. Los cauces de agua son corredores biológicos. No son los únicos corredores biológicos, pero sí son corredores biológicos. Entonces, este patrimonio natural que está reconocido por la Constitución debe estar reconocido por el Estado. Y debes tener una puesta en valor para todos nosotros. Porque ese patrimonio natural genera el aire para que nosotros podamos respirar. Algo tan poco monetario como eso, ¿no? El aire que nosotros respiramos. Sin oxígeno no vivimos. Y el agua ayuda a purificar el agua que estamos tomando, a tener un control sobre esa agua, a tener un control sobre las personas, saber en dónde se contamina y cómo se contamina y tener celeridad para poder actuar en el momento que corresponda. Establecer reglas de juego claras para generar desarrollos inmobiliarios bajo el modo de ganar-ganar. Si el Estado reconoce esto y repensamos las ecuaciones de negocios, porque si antes teníamos ecuaciones de negocios pensando en un desarrollo puramente económico, y hoy tenemos un desarrollo, un concepto de desarrollo que tiene en cuenta la economía, el ambiente y la sociedad, debemos repensar eso, pero no atacar al que desarrolla, porque acuérdense que queremos ciudades que den trabajo. Entonces, si queremos ciudades que den trabajo, debemos sentarnos en una mesa y ver cómo hacemos para que esto le sirva a todos. Y esto se consigue con diálogo, se consigue con consenso, se consigue con tiempo, se consigue con enojarse, con desenojarse y volverse a sentar. Es así, sí, lleva tiempo, pero lo necesitamos. Esas reglas de juego deben estar plasmadas en el Código Urbano. En el Código Urbano debe estar plasmado todo lo que debemos tener en cuenta. Como así también respetar los dominios aéreos de los códigos aeronáuticos. Esto es algo que no existe en ningún código urbano de la provincia de Entre Ríos. Creo que hay aeropuertos en Paraná y en Concordia nada más, pero en Paraná ya hay unas contravenciones sobre esto. Entonces, si queremos un aeropuerto, nos trae una posibilidad de desarrollo enorme, nos trae posibilidad de desarrollo de turismo. Tenemos un aeropuerto muy bueno incluso que nos puede servir para sacar carga, porque tiene una infraestructura buena. Entonces, pensar holísticamente, ver la totalidad y poder establecer reglas de juego que nos permitan generar trabajo, que estimulen al desarrollador a poder seguir trabajando.
porque lo necesitamos. Porque quieran o no, hoy la construcción es la mayor fuente de trabajo. Antes está el Estado, pero bueno, si no lograste entrar al Estado, ¿qué vas a hacer? Entender que es un proceso dinámico, sistémico y constante. No termina, solo sabemos que los resultados que tenemos los vamos a seguir obteniendo si seguimos haciendo lo mismo. Y por último, para cerrar, pensar, invitarlos a la reflexión. Ayer fui a verlo a Kovaldov, al foro anual del Consejo de Empresarios, y él decía, ¿vamos a hacer lo posible o vamos a hacer lo necesario? O, mejor de todo, ¿por qué no hacemos que lo necesario sea posible? Muchas gracias. Fuerte el aplauso para la profesora María Paula Armándola, realmente con esta reflexión que une casi todos lo que ha atravesado las conversaciones, pensar lo social, cómo nos desarrollamos, tantas cosas. Le vamos a dar la bienvenida en la continuidad.